Saludos mis queridos hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio, pidiéndole que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente, que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, la paz, el amor, nos cubra y nos enseñe a usar ese amor, a tener esa paz en nuestros corazones para poder nosotros dar un buen testimonio, para poder demostrar la paz y el amor de Cristo a otros que están viviendo en una incertidumbre como está el mundo en el día de hoy. Pero gracias a Dios que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta semana voy a hablar acerca de la madurez de la santificación del cristiano. He venido trayendo esa enseñanza acerca de la santificación y voy a continuar esta semana y la próxima para concluir con la enseñanza de la santificación. Nuevamente le doy gracias a cada uno de ustedes, los que se comunican, lo que se pueden comunicarnos a través de las redes sociales cada semana. Le doy gracias por su sintonía, gracias por su lealtad hacia este programa, este humilde programa que lo hago con mucho respeto, con mucha humildad, con mucha reverencia, porque estoy hablando acerca de la palabra de Dios, no es acerca de mi palabra, sino la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tomo muy en cuenta y lo hago con mucho respeto y honra y reverencia cada enseñanza o cada palabra que yo puedo traer por medio de estas redes sociales, dándole gracias al Espíritu Santo de Dios, que es el cual usa mi voz, me usa como un instrumento para poder traer la palabra de Dios a muchos que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado, que están viviendo en la ignorancia de la verdad, y de eso que estamos influyendo cada semana por medio de estos videos, de traer un mejor conocimiento acerca de la palabra de Dios, y de esa manera nosotros podamos ir creciendo espiritualmente y ayudándonos a poder dar fruto y al mismo tiempo ayudar a otros a que vengan a la verdad. Como le dije al principio, voy a hablar acerca de la madurez de la santificación del cristiano. La llave para el crecimiento y madurez es reconocer o considerarnos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dice claramente en Romanos 6:11. Cada creyente debe considerarse muerto al pecado. Si está muerto al pecado, entonces ya no puede pecar más. Tal vez uno se puede hacer esta pregunta: ¿cómo puede uno considerarse o reconocerse muerto al pecado? Y puede considerarlo así porque es verdaderamente así, que estamos muertos al pecado. Una vez usted viene a los pies de Jesús y se arrepienta de su pecado, sinceramente usted muere. O sea, ese pecado ya es borrado de su naturaleza y entonces usted viene a vivir para Dios. Usted viene a tener esa nueva naturaleza divina de Cristo, ese nuevo ADN, el cual lo ayudará a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios y una intimidad íntima con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Se puede leer en el versículo 6-7 de Romanos, que lo explica diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces la misma palabra nos lo está indicando, nos lo está revelando, amados y amigos que me escuchan. Dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En otra palabra, que fue muerto. ¿Por qué? Cuando una persona es crucificada y muere, pues ya no tiene más pecado. Y si un cuerpo es muerto, no puede pecar más, porque no tiene vida. Viene siendo como un pedazo de carne inmovible. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, lo que hay que tener claro es que no se le pide morir experimentalmente o físicamente. Se le insista solo reconocer como muertos verdaderamente al pecado. Note el tiempo del verbo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, cual es un hecho ya logrado. O sea que Él lo hizo 2000 años atrás en la cruz de Calvario. Cristo Jesús lo hizo por cada uno de vosotros en la cruz. No hay ninguna enseñanza bíblica al efecto que algunos cristianos hayan muerto al pecado y otros no. Todos los creyentes han muerto al pecado en el sacrificio de Jesús. Ahora bien, hay algunos, lo único que hay algunos, no todos, han tomado la riqueza y el beneficio que fueron provistos para ellos por esa muerte. Porque hay muchos que no saben las bendiciones y los beneficios que nosotros hemos obtenido una vez nosotros morimos al pecado y empezamos a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Empezamos a vivir y a tomar beneficios de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Pero hay algunos que no han podido entender eso y por eso siguen viviendo la vida vieja. Siguen viviendo derrotados, siguen viviendo con culpabilidad, siguen viviendo una vida mediocre y no una vida en libertad en Cristo Jesús. Es por tanto que nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra y a estudiar la palabra para de esa manera tener ese conocimiento y no dejarnos engañar por las cosas que vemos con los ojos naturales. Porque una vez usted muere al pecado y nace de nuevo, usted es un hijo de Dios que va a tener todos los beneficios que tienen los hijos de Dios. Y hay también que reconocer que una vez que morimos, también resucitamos. Esa muerte es seguida por la resurrección de Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso está en el verso 5 de Romanos 6. La cual fue un triunfo total y una derrota completa para Satanás. Porque Satanás pensó que había vencido a Cristo cuando Él murió en la cruz de Calvario. Pero Jesucristo al resucitar le dio el jaque mate. Le quitó todo el poder que Él tenía, el cual el hombre a principios se lo había otorgado a Satanás. Pero Jesucristo vino a destruir toda la obra de Satanás. Vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora bien, para la amonestación final, práctica y diaria, hay que activar esta palabra de Romanos 6, versículos 2 y 13. Donde dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Oiga, qué poderosa palabra nos dice Pablo en Romanos 6, 12 y 13. Entonces, hermanos, si vivimos y practicamos esto es una santificación progresiva, la que cada día nos vamos a ir santificando, día a día, poco a poco. Como dice, siguiendo la paz con todo, amándonos, respetándonos. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es primordial que el cristiano se vaya perfeccionando, limpiándose de contaminaciones, alejándose de toda iniquidad, separándose de todo pecado. Y de esa manera empezar a vivir una vida consagrada en el Espíritu, buscando siempre el amor de Cristo y la paz de Cristo y la verdad. Porque de esa manera vamos a madurar en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Que eso es lo que debemos hacer. Ir creciendo en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser edificados, fortalecidos y de esa manera mantenernos firmes para cuando el enemigo venga a atacar, usted lo resista y él pueda huir de usted, porque usted se va a mantener firme en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra en 2 Corintios 1:7 habla de la perfección de los hijos de Dios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Mateo 5:48 dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que estás en los cielos es perfecto. Hay que ser perfecto. Aquí necesitamos, sin embargo, entender el uso bíblico de la palabra perfecto. Tiene el sentido de madurez, implica crecimiento en estatura espiritual, no perfección sin pecado. Por ejemplo, se dice que Noé era varón justo, era perfecto en su generación. Eso está en Génesis 6:9. Pero su borrachera y su vergüenza más adelante muestra que no era perfecto y sin pecado, porque tenía todavía ese cuerpo pecaminoso. Así también ni Job era perfecto y sin pecado, aunque en la palabra es descrito como hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Ahora bien, Job más tarde confesó, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. O sea que por nuestra naturaleza pecaminosa somos débiles y vamos a fallar. Pero una vez usted conoce cómo santificarse, usted va a volver a estar alineado a la palabra de Dios. Usted va a volver a estar fortalecido y se va a poder levantar nuevamente. Es muy importante que cada vez que vayamos a leer la Biblia, pedirle iluminación al Espíritu Santo para poder comprender y entender significados del uso bíblico de la palabra de Dios. Y de esa manera no tener una interpretación personal, sino una interpretación espiritual revelada por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue que usó a esos hombres para escribir las Escrituras? Fue por medio del Espíritu Santo.
O sea, Él es el indicado que nos puede revelar e iluminar los significados de la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a ir en madurez, creciendo. La madurez depende de un crecimiento constante, diariamente buscando informaciones profundas en el conocimiento de la palabra. Ejemplo, se puede decir que una manzana verde está perfecta para ser etapa de su desarrollo, pero eso no quiere decir que está madura. Así también puede decirse que el fruto del Espíritu está perfecto en la vida del joven cristiano, aunque todavía no haya llegado a la completa madurez. Porque hay que madurar. Es un proceso, mis hermanos y amigos. La vida cristiana es un proceso de transformación, de crecimiento, de madurez. Pablo nos muestra esa madurez final. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 4:3. Ahora bien, algo bueno que aclarar con malos entendidos, como por ejemplo en 1 de Juan 3:9, ha causado considerables malentendidos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La pregunta se aclara cuando uno nota que los verbos aquí están todos en el tiempo presente. Y lo que Juan está diciendo es que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es la experiencia usual de su vida. Pero pecar es la vida usual del pecador y la experiencia inusual del cristiano. O sea que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta en qué el verbo, si está presente o está en pasado, y así sucesivamente. Son cosas que pueden traer mal entendimiento y mal comprensión. Es debido a eso que es necesario que nosotros, como creyentes y cristianos, nos instruyamos por medio de la palabra, estudiándola y buscando cada día más conocimiento para poder crecer y madurar en la santificación del cuerpo de uno aquí en la tierra. Para concluir, voy a terminar con la santificación completa y final. Perfección sin pecado y el ser completamente santificado aguardan la venida del Señor Jesús. En ese tiempo seremos librados del cuerpo de esta carne pecaminosa. Cuando nosotros seamos redimidos en aquel día que el Señor venga a buscar a sus escogidos, ya no vamos a tener este cuerpo pecaminoso, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado. La palabra dice en Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que vamos a tener un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tuvo Él cuando Él resucitó al tercer día. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos.
Porque una vez la iglesia sea arrebatada, nosotros vamos a ir a la boda del Cordero. Y luego vamos a venir con nuestro Señor Salvador Jesucristo, como lo dice, con todos sus santos. Y vamos a reinar 1000 años aquí en la tierra. Hemos sido salvados de la pena del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Seremos salvados de la presencia del pecado. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Mientras somos alentados, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Eso está en 2 de Pedro 3:18. Entonces, mis hermanos y amigos, es necesario que nosotros nos santifiquemos cada día para que de esa manera podamos nosotros crecer y madurar en el conocimiento de su palabra. Es bueno tener conocimiento de la palabra, es bueno estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos mantenernos firmes en estos tiempos difíciles que la humanidad está viviendo. Estamos viviendo tiempo postrero, como dice la palabra de Dios, los últimos días de la iglesia aquí en la tierra. Y debido a eso tenemos que mantenernos consagrados, apartados del pecado. Y de esa manera vamos a poder dar un buen testimonio y enseñar a otros de que hay esperanza en Cristo Jesús, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. No es a través de religiones, no es a través de dogmas, de doctrinas, no es a través de que usted es buena gente o que usted hace buenas obras. No, nada de eso lo llevará al reino de Dios, sino es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la puerta estrecha para entrar al cielo. Y tenemos que tener ese conocimiento y llevárselo a aquellos que todavía están viviendo en esa ignorancia, creyendo que por la religión y por las cosas que hagan, por las buenas obras que hagan y los sacrificios. No, no es de esa manera. Jesucristo lo hizo con una sola ofrenda. Lo dice Hebreos 10:10. Un solo sacrificio lo hizo. Con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los que creen en Él. Tenemos que tener ese conocimiento para no ser engañados con las religiones y con los hombres que quieren mantener esclavizados a aquellos que todavía no conocen la verdad. Pero una vez usted conoce la verdad, usted va a ser una persona libre, que nadie lo podrá confundir ni engañar, porque la palabra de Dios lo va a guiar por el camino correcto, por la verdad que es Jesucristo, el único que trae salvación. Así que, mis hermanos y amigos, hasta aquí voy a parar la enseñanza. Padre, te doy gracias por este momento que tú me has permitido traer tu palabra. Padre, yo te pido que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga discernimiento, entendimiento a cada uno de los que escuchen esta voz, Señor. Que esta enseñanza sea un rema para su vida y que ellos puedan ser transformados, santificados y consagrados para ti, para que ellos puedan servirte en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pido en el nombre dulce de Jesús. Amén. Seamos todos bendecidos. Será hasta la próxima.